Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia. Hoy seguimos con Santa Hildegarda. Ya saben, con todos ustedes estamos Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. En los programas anteriores empezamos viendo la simbología de las visiones de Hildegarda desde su obra Escipias, Conoce los caminos, y seguimos viendo estas visiones. Por ejemplo, la tercera es la imagen de la mujer de la Iglesia, una mujer inmensa, como una gran ciudad. Una maravillosa diadema ceñía su cabeza y de sus brazos pendía un esplendor. Su vientre era como una red con muchos agujeros por los que pasaba una multitud de gente. No tenía piernas ni pies, se apoyaba sobre el vientre frente al altar y abrazaba a Dios con las manos extendidas. Brotaba de su pecho todo género de música. Entonces exclama Hildegarda: «Oh, tú que llena de luz resplandeces como alborada». Esta imagen despliega todo su esplendor. Acude en ese instante un relámpago, una multitud de ángeles que en ella hacen como escalinatas y asientos para los hombres que llevarían esta imagen a la plenitud. Así también aparecen unos niños que avanzan por el aire cerca de la tierra y entran en el vientre de la imagen. Estos niños eran niños de color y ella los atrajo hacia su cabeza, salieron por su boca mientras permanecía firme. En esa luz esplendorosa, la forma humana ardía en un suave fuego que vistió de luz a todos. Bueno, un poco complicado, ¿verdad?, entender esta imagen. Vamos a ver la interpretación. La mujer es la imagen de la comunidad de las almas. La diadema, el símbolo del poder. El esplendor, la fortaleza espiritual que se extiende de la tierra y de la tierra al cielo. El vientre con agujeros, las puertas de la Iglesia. El halo, el sol, colmado de inspiración divina y ataviado de virtudes. El misterio prepara así el ascenso y el descenso y da a los elementos la sabiduría. Esos niños de color, la oscuridad de los necios, que ella los atrae hacia su cabeza cuando el hombre sea renovado y por su boca saldrán palabras de sabiduría. La forma humana que arde en busca de un estado donde ya no se pueda hablar de separación, y de la piel, una piel oscura, se pasa a la luz. Los corazones humanos quedan despojados entonces de la oscuridad. Lo que el hombre dice depure interiormente, también exteriormente será depurado, y lo que contemple interiormente, también exteriormente lo contemplará. Vamos a ver otra de estas visiones, aunque solo sea para familiarizarnos con la forma que tiene Hildegarda de expresarse. La sexta visión fue la ofrenda de luz en la ciudad sagrada, el sacrificio de Cristo y la Iglesia. Vio una luz y la imagen de una mujer erguida recogiéndola. Por voluntad de la unidad celestial, ella se une a él en felices esponsales, dotada de una gran luz. Dice Hildegarda: «Oíste su voz, sea esta tu esposa, para la restauración de mi pueblo». Un altar con una luz intensa y serena que venía del cielo y lo envolvía todo con su fulgor. Los hombres, por sus rasgos, se agrupan en 5 géneros, dice Hildegarda. El primero, así como el viento aviva el fuego en el incendio, así arde el supremo amor en el hombre. El segundo, los tibios, no poseen voluntad. La sabiduría les resulta incomprensible, la conocen por fuera, sus corazones son tardos. El tercero, los cizañosos,
que serán prestos de sus propias intrigas, es decir, que esas intrigas los atraparán, estarán en la cárcel de sus propias intrigas. El cuarto, en sus corazones, donde se habita la ira, el odio y la envidia. Y el quinto, que siembran la hostilidad y se preguntan, ¿por qué no se puede tomar el don espiritual de forma visible? Bueno, amigos, y hasta aquí vamos hoy a explicar un poquito estas visiones de Escivias. Es esta originalidad de la obra de la santa que siempre nos suena con un tono realmente profético, ¿verdad? Puede parecernos un tanto difícil, pero nos introduce poco a poco en la forma de expresarse. Bien, pues hoy, después de haber visto ya en otros programas sus obras de teología, de medicina y biología, vamos a pasar a ver el drama de las virtudes, que es el primer drama sacro cantado de la Edad Media y escrito por Hildegarda hacia el 1151. Y esta obra representa la lucha de un alma para alcanzar la salvación eterna. Se tiene que enfrentar al demonio, pero se apoya en las virtudes cristianas. La obra está compuesta en latín. Es importante porque se conserva tanto el texto como la melodía y fue escrita para ser interpretada por las monjas de su abadía, siendo la única pieza dramática musical de la que se conoce tanto el texto como la música, atribuida a un autor conocido, claro. En cuanto al argumento y a la estructura, es un drama litúrgico o una moralidad alegórica que relata esta lucha. Un alma inocente es tentada por el diablo, pero la intervención de las 16 virtudes, entre ellas la humildad, la caridad, la fe y la esperanza, le ayuda a resistir la tentación y alcanzar la salvación. Es decir, que cualquier alma se puede sentir como identificada con este alma que tiene esta lucha, en realidad, por seguir la vida de la virtud frente a las tentaciones del maligno. La estructura consta de varios cantos, en los que las virtudes cantan sus cualidades, mientras que el diablo, que es incapaz de producir ninguna armonía, no canta, sino que vocifera, así lo señala Hildegard. Ordo Virtutum fue escrito para ser escenificado en las celebraciones de la consagración del monasterio de Ruppersberg, fundado por la propia Hildegarda, y de hecho así se hizo, interpretado por sus monjas. La música original se conoce, lo cual la distingue de otras obras de la época. Y está convencida Hildegard que aquella obra pues nace, como otras de sus obras, por inspiración divina. Los personajes pues, son esta protagonista, esta alma a la que hacíamos referencia anteriormente, que lucha por salvarse, y las virtudes, que son figuras alegóricas que representan las virtudes cristianas. Y ahí entra esta lucha frente al diablo, frente a la tentación, frente al pecado. No relata ni hechos bíblicos, ni la vida de un santo, ni milagros. Vemos que tiene una característica diferente esta obra. La obra se divide. Primero, parte primera, o prólogo, en el cual las virtudes son presentadas a los patriarcas y profetas que se maravillan, ¿no? Parte segunda, oímos las quejas de las almas que se hallan encarceladas en cuerpo. Hasta ese momento el alma entra y entonces la voz de ese alma feliz va a contrastar con la de las almas infelices. La armonía del canto contrasta con la de las almas infelices. Sin embargo, el alma está demasiado impaciente por saltarse la vida e ir derecha al cielo. Entonces, cuando las virtudes dicen al alma que tiene que vivir primero, y el diablo lo que trata es de seducirla hacia las cosas mundanas. En la parte tercera, las virtudes, por turnos, se identifican y se describen a sí mismas, mientras que el diablo interrumpe de vez en cuando y expresa opiniones contrarias e insultos. En la parte cuarta, el alma regresa arrepentida. Una vez que las virtudes la han aceptado de vuelta, se vuelven hacia el diablo, al que atan y entonces elogian. Y elogian a Dios, quiero decir, las virtudes. Y en la parte quinta hay una procesión ya con todos los personajes.
Tiene 82 melodías esta obra, se escribe en verso dramático y están construidas estas melodías más de forma silábica que las canciones litúrgicas de Hildegarda, ¿no? Todas las partes se cantan en canto llano, salvo la del diablo, y se da una alternancia entre las partes solistas y las partes corales, así como la alternancia también entre las partes melismáticas y las partes silábicas. Bueno, simplemente aclarar que melisma en música es la técnica de cambiar la altura musical de una sílaba de la letra de una canción mientras se cantan. Las virtudes cantadas por 17 voces solistas, femeninas, donde la humildad es la reina de las virtudes, pero también están la esperanza, la castidad, la inocencia, el desprecio del mundo, el amor celestial, la disciplina, la modestia, misericordia, la victoria, la discreción, la paciencia, el conocimiento de Dios, la caridad, el temor de Dios, la obediencia y la fe. Está además el coro de los profetas y de los patriarcas, cantado por un coro masculino, el coro de las almas, cantado por un coro femenino, y el diablo cantando con una voz masculina. Bueno, que el diablo no canta, ya lo hemos dicho antes, gruñe, grita, porque, según Hildegarda, no puede producir armonía. Se ha sugerido que ese alma es Richardis, amiga y compañera de Hildegarda. Recordemos que en otros programas también habíamos visto en la vida de Hildegarda que ella se había ido para ser abadesa de otro convento. Hildegarda estaba disgustada por esta circunstancia y había intentado que se revocase esa decisión, apelando incluso al Papa Eugenio III. Entonces Richardis se marchó hasta el 29 de octubre de 1151. Y antes de morir le dijo a su hermano que ella quería volver con Hildegarda. Bueno, lo cual no es muy diferente de esa vuelta del alma arrepentida que expresa en esta obra, Ordo Virtutum. De esta forma, Hildegarda pues sabe colocar en acordes los misterios de este combate. Es un combate fuerte, por supuesto, librado entre Dios y el demonio, en este misterioso campo de batalla del corazón humano. Y de esta forma establece una íntima relación de la música con la vida sobrenatural. Hildegarda afirma que la voz de Adán, cuando todavía era inocente, estaba en gran armonía con las voces angélicas que alaban a Dios. Sin embargo, con la pérdida del estado de gracia, se vio privado de esa capacidad y se desvaneció la melodía celestial que inundaba su interior. El Creador decidió entonces tocar los corazones de ciertos hombres en el transcurso de los siglos y derramar sobre ellos ese espíritu profético por el cual les daría algo de esa capacidad musical que nuestro primer padre, Adán, había perdido. Por tanto, como vemos aquí, para Hildegarda, la música tiene una íntima relación con la vida sobrenatural del alma y su misión con Dios. Bien, esta pieza musical nos lleva a contemplar o abismarnos en esa visión mística como una síntesis de toda la obra, de cómo ella siente a Dios y cómo la expresa a través de la música, y también de cómo gozan la bienaventuranza en el cielo, y lógicamente en el cielo hay cantos maravillosos. Ahí sí que hay esa música. Entonces la música que ella expresa es como cantar ya, o como si el cielo se abre para cantar de esta manera armoniosa. Bueno, en esa misma manifestación sobrenatural, la santa también escuchó las lamentaciones de quienes se alejaban de esas alabanzas, de esa alegría, y ve las virtudes cristianas. Estamos hablando de estas visiones que ella recibe, revestidas de una personalidad propia, y las exhorta al combate, a resistir contra los artificios del diablo. Estas realidades sobrenaturales le fueron reveladas de una forma mística. Vale, entonces vamos a ver, resumiendo un poquito todo esto, amigos, recordamos que esta obra formaba parte de las conmemoraciones con ocasión de la consagración
del monasterio de Rupertsberg, una de las fundaciones de la Santa Doctora a orilla del Rin, que narra este combate del alma en busca de la salvación eterna, que los personajes principales son las virtudes que están en esa batalla frente al diablo, y que este personaje del diablo es como un personaje siniestro que no tiene melodía, al contrario. Ya en la melodía inicial de esta pieza, los oyentes son transportados rápidamente a los tiempos del Antiguo Testamento, cuando los patriarcas y los profetas cantan. ¿Quiénes son estas que parecen nubes? Y entonces las virtudes entran en escena declarando que resplandecen porque tienen la luz del Verbo de Dios, que en ellas brilla. Y así el drama comienza con el alma feliz, admirando la inocencia que la reviste, deseosa de ir al cielo y conviviendo en perfecta armonía con las virtudes. Vida y doctrina de la Santa Doctora. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia. Estamos con ustedes Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno y seguimos viendo a Hildegarda. En concreto, la simbología hemos visto en la primera parte del programa de la tercera y la sexta visión de su obra Escivias y la introducción a la obra dramatizada, el drama de las virtudes. Es el primer drama sacro cantado de la Edad Media y escrito hacia el 1151. Bien, recuerden que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy@radiomaria.es, ¿vale? O en la página web de Radio María. Seguimos entonces con esta maravillosa obra de Hildegarda. Las melodías de esta obra pretenden expresar las cualidades de las virtudes, dejándonos vislumbrar algo de la esfera sobrenatural de cada una. Así, por ejemplo, son muy envolventes las notas con las que la caridad canta. Yo, la caridad, flor amable, venid a mí virtudes, os conduciré a la cándida luz del retoño en flor. Ahora bien,
Esa suavidad contrasta nítidamente con los tonos agudos y los difíciles intervalos utilizados por la Victoria cuando declara ser la luchadora más fuerte y veloz que pisotea a la antigua serpiente. También las armonías beligerantes con las que las virtudes responden a las cínicas. Intervenciones del demonio manifiestan esta claridad de esta atmósfera de lucha en la que se encuentran. En cierto momento, el tentador se presenta al alma feliz y intenta seducirla y apartarla del camino del bien. Al darse cuenta de este duro combate que le espera en esta vida, el alma se lamenta y canta: «Oh dura fatiga, oh pesada carga que he de soportar». Y finalmente exclama: «No sé qué hacer ni a dónde huir». Con el objetivo de animarla en medio de los ardores de la concupiscencia, las virtudes reiteran sus amonestaciones, llenando con armónicas composiciones la primera escena del acto. No obstante, enseguida vuelve de nuevo para atormentar al alma. ¿De qué te sirve tanto esfuerzo? Mira hacia el mundo que te abrazará con grandes honores. En su obra, la santa niega al tentador, recordemos, el privilegio de la música, pues según una revelación que había recibido de Dios, Lucifer perdió su don musical al precipitarse desde el cielo. De modo que a lo largo de todo el combate que el alma y las virtudes libran contra Satanás, este se va a manifestar en sencillos discursos, pero estrepitosos, lo que le confiere una nota repugnante. En realidad, es un reflejo de su actual estado. En la continuación de la pieza comienzan a debatirse la inteligencia y la concupiscencia. La primera, iluminada por la fe, que indica el camino de la vida, pero el corazón obcecado por las promesas del maligno tiende hacia las vías de la perdición. ¿Y para qué entonces tanto temor? ¿Y de qué tanto amor? Le daré todo a quien quiera seguirme y hacer mi voluntad. Así dice el diablo, ¿no? Y aquí expresa la inestabilidad del corazón humano, que de esta manera muchas almas acaban por ir a esas sendas de Satanás. Entonces, las virtudes lloran en una de las más punzantes melodías del oratorio, la pérdida de la inocencia de quienes tanto eran amadas y siguen siendo amadas a pesar de eso por Dios. Oh voz que llora, este es el máximo dolor. Nosotras, virtudes, gemimos y lloramos porque la oveja del Señor se aparta de la vida. No obstante, en vez de recriminar al alma por sus faltas, procuran atraerla cariñosamente. Ven, oh fugitiva, ven a nosotras y Dios te aceptará. No temas ni huyas, porque el buen pastor busca en ti a la oveja perdida. Y mientras tanto, la humildad le declara: pobre hija, quiero abrazarte, porque el gran médico sufrió por ti duras y amargas heridas. Aquí está la lucha espiritual del alma. Bien, y visto un poquito lo que es esta introducción a la obra, pues vamos a ver la obra, vamos a leer la obra, parte de ella, porque así pues conocemos la aportación de la santa de una forma directa. Comienza el coro de las virtudes. En el prólogo, los patriarcas y profetas dicen: ¿quiénes son estos que parecen nubes? Las virtudes, oh santos antiguos, ¿qué admiráis en nosotras? El verbo de Dios brilla en la forma de hombre. Por eso nosotras resplandecemos con él, constituyendo los miembros de su hermoso cuerpo. Los patriarcas y profetas dicen: nosotros somos las raíces y vosotros las ramas, frutos del ojo viviente, y nosotros fuimos en él la sombra. En la escena primera hay un lamento de las almas que tienen cuerpo. Oh nosotras, que somos peregrinas, ¿qué hicimos desviándonos al pecado? Debemos ser hijas del Rey, pero caímos en la sombra del pecado. Oh sol viviente, llévanos en hombros y a la justísima herencia que perdimos con Adán. Oh Rey de Reyes, combatimos tu batalla. Alma feliz, oh dulce divinidad, oh suave vida en la que llevaré un vestido resplandeciente y recibiré lo que perdí en mi primera comparecencia con Adán. Por ti suspiro y a todas las virtudes invoco. Esto último lo dice el alma que es feliz pero que es tentada también.
Entonces las virtudes dicen: oh alma feliz, oh dulce criatura de Dios, que has sido edificada en la profunda altura de la sabiduría de Dios, tú amas mucho. El alma dice: oh, con gusto iré hacia vosotras para que me deis el abrazo del corazón. Entonces las virtudes expresan: nosotras debemos combatir contigo, oh hija del rey. Pero el alma, afligida, se queja: oh dura fatiga, oh pesado fardo que tengo que soportar en esta vida, qué penoso es para mí combatir contra mi carne. Y las virtudes exclaman: oh alma formada por la voluntad de Dios, oh feliz instrumento, porque eres tan débil contra aquello que Dios derrotó en una naturaleza virginal, tú debes vencer con nosotras al diablo. El alma dice: socorredme, ayudadme para que siga en pie. El conocimiento de Dios se expresa de esta manera: mira con qué vestido estás revestida, hija de la salvación, y permanece firme y nunca caerás. Entonces el alma dice: no sé qué hacer, ni a dónde huir. ¡Ay de mí! Las virtudes: oh conciencia infeliz, pobre alma, ¿por qué escondes tu rostro ante tu Creador? El conocimiento de Dios dice: ni conoces, ni ves, ni gustas a aquel que te creó. El alma: Dios creó el mundo y no lo ofendo si quiero disfrutarlo. Entonces, el estrépito del diablo hacia aquella alma dice: ¿de qué te sirve esforzarte? Dirígete al mundo, que te abrazará con gran honor. Las virtudes: oh conciencia infeliz, oh pobre alma, ¿por qué escondes tu rostro ante tu Creador? El conocimiento de Dios: ni conoces, ni ves, ni gustas a aquel que te creó. Y el alma dice: Dios creó el mundo y no lo ofendo si quiero disfrutarlo. El diablo dice: ¿de qué te sirve esforzarte? Dirígete al mundo, que te abrazará con gran honor. Vuelve a repetir. Las virtudes: oh voz que llora, este es el máximo dolor. Qué maravillosa victoria surgió del deseo admirable de Dios, pero en ella estaba latente la delectación de la carne. ¡Ay! Donde la voluntad ignoró los crímenes y donde el deseo del hombre huyó de la lascivia. Llora, llora con estas cosas, inocencia que con buen pudor no rechazaste la integridad, y así no devoraste la avaricia voraz de la antigua serpiente. Entonces el diablo dice: ¿qué potestad es esta de que nada sea excepto Dios? Yo digo: daré todo al que me quiera seguir y hacer mi voluntad. ¿Tu humildad? Nada tienes que puedas dar a tus seguidores, porque ninguna de vosotras sabéis quiénes sois. Entonces la humildad dice: yo con mis compañeras bien sabemos que tú eres aquel antiguo dragón que quisiste volar por encima de lo más alto, pero el mismo Dios te arrojó al abismo. Entonces las virtudes dicen: todas nosotras habitamos en los cielos. Bueno, es una pequeña muestra de esta obra. Ahora, esta escena primera que he leído anteriormente, voy a pasar a la escena cuarta y al final, aunque les recomiendo, amigos, que lean entera la obra, que es bastante breve, pero de alguna manera sí van viendo ustedes cómo es, aunque no la veamos completa en cuanto a la lectura. Dice así la escena cuarta. El diablo: ¿quién eres y de dónde vienes? Tú te abrazaste a mí y te he llevado fuera, pero ahora tu conversión me desconcierta. Pero yo te combatiré y te venceré. El alma penitente: he reconocido que todos tus caminos eran malos, por eso he huido de ti, por lo que ahora peleo contra ti, mentiroso. Por eso no me ayuda lo que tú me dices, ni tu medicina. La humildad dice: oh victoria que en el cielo ya lo superaste, una vez corre con tus compañeros, entre todos ataremos ahora al diablo. Las virtudes: fortísimos y gloriosos combatientes, venid y ayudadme a vencer a este mentiroso. Oh dulcísima guerrera, en la fuente abrasadora que absorbió al lobo rapaz,
coronada de gloria, combatimos a tu lado frente al engañador de las almas. La humildad dice, atarlo, oh preclaras virtudes. Las virtudes, oh reina nuestra, te obedeceremos y tus preceptos cumpliremos. La victoria, alegraos compañeras, porque la serpiente antigua ya está atada. Las virtudes, alabanza a ti, oh Cristo, Rey de los ángeles. La castidad, en forma de una virgen, hice un dulce milagro cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, que con el Espíritu del Altísimo. Por eso tú serás despeñado, Satanás, con todas tus presas, y en el cielo se regocijan ahora, porque tu ambición ha sido confundida. El diablo, tú no sabes lo que adoras, porque tu vacua ambición es la forma hermosa tomada de un varón, de donde transgredes el precepto. La castidad, ¿de qué manera puede tocarme lo que la sugestión mancha con la inmundicia de la impureza? Las virtudes, oh Dios, ¿quién eres tú que en ti mismo tuviste el consejo excelso que destruyó el soplo infernal en los pecadores? Alabado seas, oh Rey, oh Padre omnipotente, de ti fluye una fuente de amor ardiente. Lleva con buen viento a tus hijos en tus naves y llévanos así también a la Jerusalén celestial. Y ya por último, en el epílogo, dice las virtudes y las almas. En principio todas las criaturas tenían vida y en su centro florecieron las flores, pero después disminuyó la fuerza de la vida y el varón combatiente que lo vio dijo, lo veo, pero todavía no está completo el número áureo. Por tanto, tú, espejo del Padre, mira, soporto en mi cuerpo la fatiga, mis pequeños también desfallecen. Ahora recuerdo que la plenitud que se hizo en el principio no debía secarse, por lo cual decidiste que tu ojo no cedería nunca hasta que vieras mi cuerpo completamente adornado de piedras preciosas. En efecto, me fatiga que todos mis miembros sean expuestos a la irrisión. Mira, Padre, las heridas que te muestro, y ahora, hombres todos, doblad vuestras rodillas ante vuestro Padre para que ponga su mano sobre vosotros. Bien, queridos amigos, pues hasta aquí la lectura de esta obra de Santa Hildegarda. Ahora quiero comentar un poco de lo que es la eclesiología de la santa a través de la obra de Juan José Llamedo González, que toma como referencia para hablar de cómo ella siente y ve la Iglesia una doble imagen, la de una mujer que a la vez es una ciudad. Por tanto, son dos imágenes, la mujer y la ciudad, y ambas están llenas de la imagen de la esponsalidad. Son dos imágenes, pero en realidad es una con dos lecturas, que tiene una lectura profundamente bíblica que es muy sugerente. Se basa también en esta lectura esponsal en Oseas, Ezequiel, el Cantar de los Cantares y el Apocalipsis. La Iglesia es para la santa grande, inmensa, inconmensurable, y está sostenida por Dios, que tiende sus brazos divinos. Es bella porque está sostenida por el novio, Cristo, que es el esposo. Es ciudad llena de conocimiento y de sabiduría, y por ello es bendecida y ungida como una joya, como una novia que se adorna para su esposo. La Iglesia es la esposa del Hijo, que alumbra por la fuerza del Espíritu Santo nuevos hijos, esposa que educa a los hijos del Padre en las virtudes y que los perfecciona. Y cada fiel, cada uno de nosotros, por tanto, es corresponsable de su santificación y también en la santificación de los demás fieles. Y a la vez que es responsable en lo que a la transmisión de la fe está implicando. Bueno, aquí está en una llamada a la evangelización, como diríamos con palabras de hoy. Los apóstoles y los mártires son los adornos que engalanan a esta esposa y muestran así el camino de la santidad. Es una esposa fiel, misericordiosa, que brinda ayuda a cuantos la reclaman y ofrece los sacramentos como bienes que garantizan luz y salvación. Y ella, la Iglesia, reconoce que esos bienes no son suyos, puesto que son obras del Altísimo, pero ella los pone al alcance
de todos los hombres. Bien, queridos oyentes, pues vamos a escuchar ahora a Pilar, después de haber visto las visiones de Hildegarda y esta obra, este drama de las virtudes y estos aspectos de su eclesiología. Así que te damos ahora paso, Pilar, cuéntanos. Bueno, pues este último párrafo que tú has leído me parece que es extraordinario, de la eclesiología de Santa Hildegarda, cuando ella ve a la Iglesia como esa mujer, esa esposa del Hijo, que por la fuerza del Espíritu Santo engendra hijos para el Padre. Y a mí esto me parece maravilloso. La primera visión que hemos escuchado en el programa de hoy, de esa mujer cuyo vientre es como una red con muchos agujeros por la que entran multitud de personas, y que esos agujeros, decías tú, que representan las puertas de la Iglesia, que siempre están abiertas para todos y siempre deben estar abiertas para todos, para los que piensan diferente, para los que tienen una fe débil, para los que están equivocados, pero las puertas están abiertas. Esto es muy importante, porque ahí dentro se van a gestar los hijos. Todos sabemos, porque nosotros ya partimos de cosas que sabemos muy bien y muy claramente definidas por el catecismo, como la Iglesia nace en el día de Pentecostés. Y entonces, cuando nosotros hemos escuchado que en la Iglesia, por la fuerza del Espíritu Santo, son gestados estos hijos de Dios, pues es un concepto totalmente bíblico. Y esta idea de la Iglesia como madre, a mí me resulta muy reconfortante, porque la Iglesia tiene de bueno todo lo que tiene una buena madre, que nos acoge, que nos perdona, que nos enseña, que nos instruye. Y qué bien se está cuando estamos en paz con nuestra madre. Y qué mal se está cuando nos estamos peleados
o distanciados de nuestra madre terrena. Muchos de vosotros y yo misma tenemos experiencia de esto. La nostalgia de recuperar esa relación de ternura, esa filiación con la madre terrena. Pues con la Iglesia pasa lo mismo. Algunos tienen una idea equivocada de la Iglesia, y es que los hijos que somos gestados, o aquellos en la imagen que entramos por las puertas de la Iglesia, pues somos pecadores. Y nosotros constituimos la Iglesia. Somos las piedras en las que se va edificando ese edificio de la Iglesia. Y claro, nosotros pues tenemos nuestros defectos. Y eso es lo que puede hacer daño. Pero la Iglesia en sí es la esposa del Hijo. Y tiene, como nos dice Santa Hildegarda, esa ayuda de Dios, que nosotros sabemos que somos guiados por el Espíritu Santo. La Iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Y entonces, en la Iglesia estamos bien. Esa gente que dice, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Bueno, pues eso es como una orfandad terrible y dolorosa. Yo recuerdo cuando Santa Teresa, cuando va a morir, y dice, muero como hija de la Iglesia. Y eso es de una potencia, es una declaración de amor, de principios, de identidad con lo fundamental. Yo también quiero morir dentro de la Iglesia, y espero que todos vosotros también lo queráis. Mirad, yo nací en 1950, era papa entonces Pío XII, y he asistido a varios papados, a Pío XII, a Juan XXIII, a Pablo VI, a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, al Papa Francisco y ahora al Papa León XIV. Y yo siempre, debo decirlo con toda sinceridad, y en todo momento me he sentido cuidada por esa madre que es la Iglesia. Y es donde yo he sido educada, donde mi fe ha ido evolucionando y creciendo, guiada por la Iglesia. Ha habido, naturalmente, que todos somos más afines pues con un papa o con otro. Pero eso no impide que en lo fundamental yo me he sentido querida, guiada, perdonada. La Iglesia, como tú nos decías antes, Inma, nos ofrece los sacramentos, que a veces nosotros no valoramos eso, ese encuentro de Dios con nosotros para cada circunstancia, ese encuentro personal y fuerte que se da en cada sacramento. Y después también hemos estado hablando de las virtudes. Claro, cuando nosotros oímos hablar del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, cómo todo se ordena, todo eso se ordena con las virtudes para que nosotros podamos crecer en santidad. Porque no nos equivoquemos, la vida cristiana es un combate. Y Hildegarda lo define perfectamente. Cuando nosotros, claro, ahora hemos leído un pedazo grande y entonces como que tenemos que leer más despacio. Pero yo me he sentido muy reconocida en esa pelea de las virtudes y de cómo hay una cosa que has dicho tú antes de Satanás, expresado en lo musical, que rompe toda la armonía, aquello que nosotros hemos estudiado en el Génesis, rompe toda la armonía y solo siembra discordia. Y produce desorden. Esto está clarísimo. A lo largo de nuestra vida, Satanás intenta pues dividir. Dividir en la familia se ve clarísimo. División y discordia entre los esposos, entre padres e hijos, entre los mismos hermanos. Y ahí el diablo echa toda su carne en el asador. Es como si estuviese cocinando ahí una salsa con la soberbia, la envidia, todo esto que nos ha hablado Hildegarda en el combate. Y hay del que cae en la salsa, hay del que cae en esa salsa porque perece
porque perece. Entonces, fundamental, defenderse, escuchar a las virtudes. Cuando nosotros somos bautizados y entramos en la Iglesia, nos dice el Catecismo que se nos da la gracia santificante, que nos ayuda, uno, a creer en Dios y a fiarte de Él, a crecer en esperanza, saber que Él está contigo todos los días de tu vida y crecer en ese amor inmenso de Dios que nos incendia y nos convierte a nosotros también en esa brasita pequeña o grande que se consume en ese amor para bien de las almas. Nosotros no tenemos que salvarnos nosotros solos, tenemos que ser también ayuda para los demás. Bueno, pues queridos amigos, a mí hoy el programa de Hildegarda me ha gustado mucho porque me veo muy retratada en él y os animo a todos vosotros pues a que lo escuchéis con tranquilidad y meditéis si vuestra vida no se parece a todo esto que hemos estado escuchando. Muchas gracias, Pilar. Bien, queridos amigos, pues terminamos el programa con una antífona musicalizada dedicada a la iglesia de Hildegarda. Oh inmensa, inconmensurable iglesia, ceñida con los brazos divinos, adornada de jacinto, tú estás también señalada como aroma, bálsamo, medicina de las gentes y ciudad del conocimiento, sabiduría. Oh, tú eres también bendecida, ungida, sobremanera, en alto tono, y eres la joya refulgente, brillosa. Pues, queridos amigos, ahora sí, terminamos el programa de hoy. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy@radiomaria.es o en la página web de Radio María. Hoy hemos visto la simbología de las visiones tercera y sexta de su obra Escivias, además de la obra El drama de las virtudes, que es la lucha de un alma por alcanzar la salvación eterna, y por último, algunos aspectos sobre la eclesiología de la Santa. Gracias por su atención y hasta el próximo encuentro. Y así termina Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.